es Samantha Lenin. Samantha es licenciada de Letras por la Universidad de Buenos Aires y actualmente se dedica a la investigación de literatura alemana medieval. El título de su comunicación es Dios, Amor y Espiritualidad en Tristan y Isolde de Gottfried von Strasbourg. Gracias, Kayla. Susana, ¿le podrás pasar que sea hospedadora si proyecta su...? Lo hice bien, ya debe poder compartir pantalla. Muchas gracias, Susana. Bueno, antes que todo, quisiera comenzar con algunas breves aclaraciones y comentarios. En primer lugar, mi agradecimiento al doctor Gustavo Fernández Riva por su atenta revisión de todas las traducciones del alto alemán medio al castellano, que serán citadas a lo largo de esta exposición. En segundo lugar, destacar que este trabajo no tiene como finalidad la problematización del amor cortés en sí mismo, ni de posicionarse en los debates sobre la cuestión, sino analizar las características que adopta el amor en este texto en particular y su relación con los otros dos ejes de análisis planteados. ¿Se ve bien lo que estoy compartiendo? Bárbaro. Sí, perfecto. El texto de Gottfried reviste una dificultad significativa no solo por su extensión, sino por la multiplicidad de problemáticas que aborda. Por ello, la crítica ha intentado hacer uso de su marcado carácter episódico para plantear diferentes formas de ingreso al otorgarles mayor centralidad a unos u otros episodios, según cada hipótesis de lectura. En esta ocasión, la propuesta será utilizar como clave de ingreso el prólogo, puesto que es posible encontrar allí la mayoría de los conceptos que vertebran el texto y sobre los que se vuelve con insistencia desde diversos ángulos en la mayoría de los episodios. La problemática de la o las concepciones de Dios, uno de los tres ejes principales a desarrollar en esta exposición, presenta por su parte un debate no saldado desde el siglo XIX hasta la actualidad, que por supuesto tampoco se pretenderá saldar aquí, pero sin el cual no parece posible dar sentido a una gran parte de los episodios, entre ellos el de la ordalía en particular, ni a la obra en general. Para esta cuestión se ha analizado mucho el vínculo entre el pensamiento de Gottfried, tanto con filósofos de su pasado inmediato, como Pedro Abelardo, como con pensadores de la antigüedad tardía, como Agustín de Hipona. Constituye una muestra de ello el ya clásico trabajo de 1992, Suche nach Wahrheit, de Rüdiger Schnell, quien realiza un pormenorizado repaso de las fuentes filosóficas y teológicas que Gottfried podría haber tenido presentes. Por otra parte, se ha destacado también que la estructura argumental de la obra podría estar construida siguiendo la concepción boeciana de la rueda de la fortuna. No obstante, sin ánimos de negar el vasto acervo cultural del que da cuenta Gottfried, es posible afirmar que antes que la concepción de la rueda de la fortuna como estructura argumental, muchos de los conceptos sintetizados por Boecio, en particular en la Consolación de la Filosofía, resultan de suma utilidad para realizar un intento sencillo de sistematización en lo que atañe a la relación Dios, amor y espiritualidad, y al funcionamiento problemático que suponen las nociones de azar, predestinación, fortuna, intervención divina y albedrío en Tristán e Isolda. Para el desarrollo de los ejes propuestos, esta exposición se centrará sobre todo en el análisis de una cita del prólogo, consideraciones acerca del excurso sobre el amor en el episodio 17, conocido como la confesión, y algunos pasajes del episodio de la ordalía. Según se ha dicho, el prólogo presenta una serie de conceptos fundamentales que se harán presentes en la mayoría de los episodios, y son asimismo parámetros bajo los cuales en muchas ocasiones el narrador evalúa el accionar de los personajes o de las situaciones que acontecen en el texto. Desde el comienzo mismo se establece una demarcación clara y concreta del público receptor, ante el cual se opone aquella clase de público que solo busca el regocijo y la alegría permanentes, puesto que su historia les resultaría incómoda y considera que él mismo no guarda con éste nada en común. Se propone entonces contar a su manera la historia que ha recogido de Tomás de Inglaterra, a quien menciona explícitamente como fuente, con el fin de brindar algún provecho a aquellos corazones nobles que padecen dolor. Cito: pero lo que he conservado allí para mí de este relato de amor, ello ofrezco de buena voluntad,
para todos los corazones nobles, para que con él permanezcan ocupados. Es en el dolor una buena lectura. Buena, sí, un bien íntimo. Ama el amor y la nobleza de ánimo, la lealtad constante y la vida virtuosa. Puede llevar a una vida tan virtuosa cuando es escuchado o leído, que de él es compartida así la lealtad. Allí se ama a los leales. Lealtad y otras virtudes pueden ser encontradas. Amor, lealtad, constancia de ánimo, honor y muchos otros bienes, que no han sido tan gratos jamás en ninguna otra parte, como así tampoco ha habido un dolor tan profundo. Allí se habla acerca del amor del corazón y con amor se lamenta sobre el dolor del corazón. Por ello, el amor es una cosa bienaventurada y una inclinación bienaventurada, de la que nadie sin su enseñanza obtiene ni virtud ni honor. Así, por mucho que se aprecie la vida y las ventajas del amor, es lamentable que todos los que viven no se preocupen por el ser amado de su corazón, de modo que encuentro a muy pocos dispuestos a los sinceros anhelos del corazón. A través de la alegría para el corazón anulan lo que los nutre. Nadie por ello desea lamentarse de tanta miseria, puesto que aquí nadie desea estar bajo esas circunstancias de vida, aquellos anhelos permanecen ocultos en su corazón. Fin de cita. Los conceptos prioritarios que pueden extraerse de este pasaje son corazones nobles, nobleza de ánimo, ánimo constante, lealtad constante y honor, ya que todos ellos conforman una suerte de constelación entre sí. Como es posible detectar a primera vista, hay dos atributos que se repiten y resultan fundamentales, la nobleza y la constancia. En cuanto al primero de ellos, Gottfried no se refiere, por supuesto, a la nobleza en términos estamentales, sino que alude antes bien a una cualidad intrínseca de los individuos que opondrá, como se verá luego, a otros atributos tales como la falsedad, el fingimiento o la envidia. Como pone de manifiesto la noción nobleza de ánimo, ella se configura ante todo como una inclinación interna, al igual que la virtud y el amor. Lo interno frente a lo externo es, por su parte, otro de los aspectos remarcables que correrá el texto por completo de diferentes modos, ya sea en la diferencia entre los sentimientos que se expresan y los que permanecen ocultos, en las acciones frente a las intenciones o incluso entre la realidad y la apariencia. El segundo atributo que se repite, tanto para el ánimo como para la lealtad, y en otros pasajes también para el amor ligado a ambos, es el de la constancia. La constancia se ve muchas veces relacionada en el texto con los esfuerzos que alguien está dispuesto a realizar, pero en un plano más profundo se vincula a sí mismo con la inmutabilidad que trasciende el plano de lo circunstancial y por tanto de lo efímero. Si se toman en cuenta estas consideraciones, surgen dos conclusiones preliminares. Hay una afirmación por parte de Gottfried de que los seres humanos poseen determinadas inclinaciones, pero al mismo tiempo tienen la posibilidad de hacer uso del libre albedrío. Las personas pueden escoger seguir o no sus inclinaciones o qué hacer con ellas. Siguiendo a Boecio, el libre albedrío se conjuga con la predisposición de ánimo y ambas, a su vez, con la providencia, razón divina e inmutable, que en el orden de lo temporal organiza bajo el nombre de destino la multiplicidad de lo creado. El destino puede actuar por medio de diversos agentes intermedios y constituye tanto un nexo cambiante como un encadenamiento temporal que la simplicidad divina ha dispuesto. Ello puede hacerse más claro si se analiza de cerca el momento en el que la joven Isolda encuentra a Tristán luego de la lucha con el dragón. Cito: «Fue entonces como debía y como lo que debe ser quiso que la joven reina Isolda, su vida y su muerte, su alegría y su malestar, primero que todos vio». Fin de cita. En este pasaje, el encuentro se presenta de manera azarosa. Como en muchos otros momentos del texto, aquello que aquí se expresa explícitamente como lo que debe ser, se manifiesta en el discurrir de los acontecimientos y desde la perspectiva de los personajes como un hecho casual, mientras que en el contexto general de la obra será uno de los hechos que conforman la cadena de causalidades que lleve a la unión final de los amantes. Gottfried insiste a lo largo del texto en presentar esta ambivalencia entre la casualidad y la causalidad, que en numerosas ocasiones plasma a través de la repetición y tensión de los términos Willig y Aventure. La importancia que todo esto reviste para la concepción de amor en Gottfried y para explicar el motivo por el cual presenta en términos casi modélicos el amor entre Tristán e Isolda puede comprenderse continuando el razonamiento de Boecio. Algunas cosas situadas bajo el control de la providencia
trascienden el curso del destino, es decir, de lo mutable. Son aquellas que, fijadas de manera inmutable en la proximidad de la suprema divinidad, escapan a la sucesión de la naturaleza cambiante del destino. La insistencia de la constancia en Gottfried, tanto en el amor como en la predisposición de ánimo y en la lealtad, resultan por ello capitales, puesto que si se sigue la analogía de los círculos concéntricos plasmadas por Boecio, todo ser y todo aquello que se encuentre más cerca del eje de las cosas, la inteligencia suprema, se adhiere a la inteligencia superior al quedar desprovisto de movimiento y escapa así a la fuerza fatal del destino. Como ha apuntado Schnell, Gottfried no presenta un amor fundado en normas sociales externas, de allí que el tratamiento del adulterio sea abordado más como un problema político que desde una óptica moral, o que no haya juicios negativos de valor sobre las relaciones sexuales extramatrimoniales en los casos en los que éstas constituyen una consumación del amor. Debido a su origen y naturaleza, el verdadero amor se extiende realmente a lo trascendente y se contrapone a un mundo lleno de envidia, traición, intrigas y falsedad. Dicha falsedad se traduce a menudo en el texto como un vaciamiento de sentido o de contenido, en donde solo prevalecen las formas y las apariencias. En esta dirección, Kurt subraya la crítica que Gottfried le dirige a una sociedad que no es capaz de distinguir entre las palabras y las cosas en sí mismas. Gottfried pone de manifiesto que la posición social, la apreciación y los juicios de la sociedad carecen de relevancia frente a lo que es verdadero. Las dignidades se develan como cáscaras vacías frente al oportunismo, al igual que los discursos, dado que su sostén no es mucho más que intenciones mezquinas y miserables. Los cortesanos dan al rey consejos que aparentan ser sensatos, la pacificación entre los reinos a través del matrimonio, o realizan afirmaciones verdaderas, el adulterio es real, pero su intención no es otra que generar daño. En ese mismo sentido, los diversos pretendientes de Isolda, desde el senescal hasta el juglar, invocan el amor hacia ella para sus actos, y el mismo Mark confunde su deseo sexual y su necesidad de posesión con amor. El excurso que realiza el narrador sobre el amor en el episodio 17 se pronuncia con claridad al respecto. Cito: nosotros tenemos para él, el amor, solo la palabra. Para nosotros no ha permanecido más que el nombre, y ha sido también expulsado al ser tan oído y nombrado, que se avergüenza con cansancio de su nombre y desprecia la palabra. Se levanta y se lleva a sí mismo sobre la tierra, indigno, sin honor. Anda furtivamente rodando entre las casas y al andar maldice. Se encorva llevando un saco en el que está su robo y su ganancia. Con su propia boca renuncia a ellos y en la calle los pone en venta. Fin de cita. El vaciamiento de contenido con respecto al amor es presentado como una mercantilización de uno de los sentimientos y valores que en más alta estima deberían ser tenidos, ya que, como se remarca en el prólogo, es uno de los baluartes de la verdadera nobleza. La crítica de Gottfried, sin embargo, va un paso más allá y propone que no solo el amor constituye una palabra vacía, sino también el nombre de Dios. Quizá uno de los episodios más controvertidos y discutidos del texto sea el de la ordalía, ya que subyace la pregunta inevitable de si debería ser interpretado con carácter de blasfemia, no solo porque es sabido que Isolda parece recibir el beneplácito de Dios, incluso a pesar del adulterio y de su juramento falso, o más precisamente deliberadamente ambiguo, sino por el comentario posterior del narrador. Cito: entonces fue completamente exhibido y ante todo el mundo demostrado que Cristo, el Todopoderoso, es versátil como una capa al viento. Él consiente y escucha los ruegos cuando a Él uno puede acudir. Así concede completamente, como Él con todo derecho debe hacer. Viste a todos los corazones, tanto a los irreprochables como a los tramposos. Si hay sinceridad, si hay burla, Él está siempre, así como se lo quiera. Ello fue completamente demostrado en el logro de la reina, quien mantuvo su engaño y el truco de su juramento, que encomendó a Dios, lo que le devolvió su honor. Fin de cita. Los primeros interrogantes que surgen ante este pasaje en particular son: ¿está afirmando Gottfried que Dios y Cristo se amoldan a los deseos de las personas e intervienen, por tanto, de manera acomodaticia en los asuntos humanos? ¿Qué clase de Dios respalda tanto la mentira y el engaño como la honestidad? Schnell ha apuntado al respecto que, cito, la crítica del conocimiento y la inescrutabilidad de Dios son la base de la escena del juicio de Dios, fin de cita. Y asimismo que durante el siglo XII
uno de los puntos fundamentales de crítica hacia esa institución por parte de teólogos e intelectuales había sido la afirmación de que no es posible obligar a Dios a intervenir en los asuntos humanos. Lo que Gottfried presenta aquí, irónica y críticamente, es la convicción de sus personajes de poder. Por una parte, obligar a Dios a pronunciarse como y cuando le sea requerido. Por otra, la presunción de que es posible hacerse con ese conocimiento divino. Y por último, que Dios puede ser una suerte de garante que sirva como justificación última para las afirmaciones de las personas. Es en este último sentido en el que nos encontramos frente a una visión de un Dios instrumentalizado que actúa en el ámbito de la sociedad como un comodín capaz no de develar la verdad, sino de reafirmar de manera conveniente lo que previamente se pensaba. Esta concepción de Dios se opone a la de un Dios escondido, noción retomada de Pedro Abelardo, quien permanece siempre inescrutable en sus motivaciones y en las causas más profundas para el ordenamiento del mundo. En palabras de Boecio, cito, es él quien, poseando su mirada sobre el alto observatorio de su providencia, reconoce aquello que conviene a cada uno y le proporciona cuanto sabe que le conviene. Es entonces cuando interviene el extraordinario prodigio del orden inherente al destino, cuando Dios, con conocimiento de causa, realiza alguna cosa que deja atónitos a aquellos que no tienen ese conocimiento. Fin de cita. La presunta búsqueda de la verdad en el juicio de Dios no es entonces más que una argucia mediante la cual la sociedad pretende validar su propio discurso, cosa que finalmente termina siendo isolda para sorpresa de todos. Quien pueda reclamar para sí el apoyo de Dios puede también hacerse acreedor de una verdad indiscutible y superior. Esto es algo que Isolda comprende perfectamente y que pone de manifiesto antes de aceptar someterse a la ordalía. Cito. Pero todos sabéis muy bien que nadie es lo suficientemente bienaventurado que su vida a todo el mundo y a todos alegre, ni de modo tal que guste por completo a todas las voluntades. De allí que no me maraville si también a mí la difamación me pone en apuros. Fin de cita. Frente a todas estas escenificaciones, ardides, engaños y falsificación, Dios, la verdad y el amor permanecen ocultos en la interioridad. La importancia que Gottfried le atribuye al amor es la comprensión a través de esa experiencia de la verdadera naturaleza ambivalente del mundo. De allí la insistencia en el uso de pares antagónicos, tales como amor, dolor, vida, muerte, alegría, malestar, entre otros, que conforman una unidad indivisible, al igual que los amantes. Dicha unidad es a su vez la que permite el conocimiento del mundo, pero también y sobre todo el conocimiento mutuo y el autoconocimiento. La unidad ligada al orden de lo trascendente, como se ha visto en Boecio, posibilita ese único reducto íntimo en donde para los amantes todo se vuelve transparente. No hay significantes vacíos ni ambiguos, no hay engaño ni fingimiento entre ellos, solo una misma melodía armónica en la que ambos se acompañan y se conjugan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Samantha. Ahora voy yo, que soy la última expositora. Yo soy licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y adscrita de la Cátedra de Literatura Europea Medieval. Samantha, ¿me podrías pasar para que yo sea hospedadora? Ya está, compartí directamente. ¿Sí? Bueno, perdón. ¿Se ve bien? Bueno, mi ponencia se titula Sir Tristram of the Wood, algunas consideraciones acerca de la figura de Tristán en The Last Tournament de Tennyson. En 1871, Alfred Lord Tennyson publicaba por primera vez el poema The Last Tournament, que junto con otros trabajos de tema artúrico, basados principalmente en la muerte de Arturo de Sir Thomas Malory del siglo XV, se incluiría después en su libro Idylls of the King. El libro, conformado por 12 poemas, recorre el inicio, el apogeo y la decadencia del reino fundado por Arturo. Como señala Buckley, numerosos motivos recurrentes atraviesan todo el libro y le dan unidad temática a la colección. Así, el paso de las estaciones marca el desarrollo del ciclo del reino. La imaginería de la bestia representa siempre la amenaza del mal, es decir, el caos, contra la que Arturo impone el orden civilizatorio de su reinado, mientras que el motivo de la música aparece una y otra vez representando ese orden. Los colores rojo y blanco, por su parte, simbolizan algunas de las tensiones, como aquella entre los sentidos, o entre la pasión y el entendimiento, que Tennyson explora en sus idilios.
Esta simbología en apariencia sencilla es, como remarca Adix, sumamente compleja y cambiante. Ambos colores llevan ligados significados positivos y negativos. El rojo puede relacionarse con la pasión lujuriosa, pero también con el impulso vital, mientras que el blanco, a menudo asociado con la pureza, es por momentos también signo de austeridad y muerte. El poema que nos ocupa está ubicado en el antepenúltimo lugar de la colección y retrata un momento apenas previo a la desastrosa desmantelación del otrora idílico reino. Esta ubicación al final del ciclo se refleja en algunos rasgos temáticos. Atravesado por la imaginería del otoño, The Last Tournament presagia la inminente caída del universo artúrico en el invierno y la muerte. En los primeros versos del poema encontramos representados muchos de estos motivos. Leo en castellano, pero ahí puse el original por si quieren seguir la lectura en inglés, que obviamente es mucho más linda. Dávanes, el bufón, a quien Gawain con su mujer había hecho en burla caballero de la mesa redonda de Arturo, en Camelot muy por encima de los bosques ya amarillentos, bailaba como una hoja seca ante el salón. Y hacia él desde el salón con arpa en mano y desde el capitel de esta un collar de rubí que se balanceaba de un lado a otro, el premio de Tristán en las justas de ayer, vino Tristán diciendo, ¿por qué saltas así, Sir Loco? El hecho de que la mesa redonda, otro era inaccesible para cualquier caballero que no fuera lo suficientemente digno, se admita a modo de broma la presencia de un loco, da la pauta de que la institución ya no es más que una sombra de lo que era. El otoño, además, aparece tanto de manera literal como metafórica, al funcionar como descripción de la danza de Dávanes. Tristán, por su parte, es representado junto con un arpa, que lo asocia a la música, y un rubí, lo que lo relaciona con el color rojo. En este poema este color simboliza principalmente el tema negativo de la pasión lujuriosa y anticipa la ira del caballero rojo, que como veremos es un personaje asociado al fuego, a la sangre, al vino y al desenfreno. El poema continúa con un flashback en el que se recuerda el hallazgo fortuito de una niña perdida que lleva el rubí en torno a su cuello y que tras su muerte será homenajeada con el torneo que ganará Tristán. La fiesta tiene como objetivo reivindicar desesperadamente los valores de pureza y castidad que Arturo intentó instaurar sin éxito en su reino. Irónicamente, algunos cortesanos llamarán a las fiestas el torneo de la inocencia muerta. La llegada de un campesino que informa de los desmanes que el misterioso caballero rojo está llevando a cabo en el lejano norte impide que Arturo, que debe marchar para detenerlo, presida el torneo. Un Lancelot sombrío y atormentado ocupa, pues, el lugar del rey y entrega de mala gana el premio a Tristán. Luego de este flashback, el narrador retoma el momento en que Tristán conversa en Camelot con el bufón danzante. Cuando el arpista le ofrece tocar unas notas para que baile a su son, Dávanes se niega. En Camelot, The City Built to Music, la ciudad construida con música, como se dice en otro de los poemas de la colección, Tristán produce una melodía disruptiva que rivaliza con la de Arturo, ya casi imposible de percibir debido a la decadencia en la que se halla sumido el rey. Como señala Dávanes, solo él y los ángeles pueden oír a esta altura la música del rey. El bufón acusa a Tristán de hacer música rota, y así le dice, cito, rompiste también la música de Arturo. Fin de cita. El sistema moral de Tristán parece entrar en contradicción con aquel que rige o regía el reino artúrico, y el modo de vida que predica su música es percibido por Dávanes como una amenaza para los valores morales que ha intentado instaurar su señor. En efecto, los versos de la canción de Tristán, nueva vida, nuevo amor, para acomodarse al nuevo día, los nuevos amores son dulces como los que fueron antes, contrastan de manera muy evidente con el voto de cito, amar a solo una doncella, a ella y dedicarle años de nobles hazañas, fin de cita, que les impulsó Arturo a sus caballeros. En el poema inmediatamente anterior a The Last Tournament, sin embargo, ya fue demostrado lo dañino que puede resultar este voto malentendido. Decidido a conseguir a toda costa el amor de la dama Etar, cuya belleza exterior ha confundido con castidad, Pelias desespera y reniega de todo el mundo que ha construido Arturo al encontrar a la joven durmiendo junto a Gawain, un compañero de armas en quien había creído encontrar un aliado. La huida del otro era joven e inocente Pelias culmina en los bosques del norte, donde se convierte en el Caballero Rojo y establece, como se verá, una Camelot paralela e invertida. La figura de Tristán es, pues, compleja. El caballero produce una música descrita como broken music que interrumpe la melodía perfecta de Arturo, la cual está, cito Buckley, en sintonía con el orden moral de la creación. Fin de cita. La música de Arturo mal entendida, sin embargo, puede resultar más dañina que aquella producida por Tristán. La crítica ha discutido largamente la figura de este personaje sin llegar a un acuerdo. Para Priestley, Tristán representa, junto a otros antagonistas del ciclo, la ética del materialismo, naturalismo y utilitarismo. Yo lo considero un villano primitivo e idiota, y Staines lo acusa de ser libidinoso y bestial. Max Finney lo piensa como amoral, en contraposición con la inmoralidad del Caballero Rojo. Cito. Lo que destruye a Pelias es celebrado por Tristán. Lo que vuelve a Pelias monstruosamente inmoral, vuelve a Tristán inteligentemente amoral. Fin de cita. Para Van Stevenson, Tristán reúne las características del rival poético de Tennyson, Swinburne, mientras que Harland lo considera una encarnación de las contradicciones del hombre moderno.
En resumen, se puede decir que Tristán ha sido siempre un personaje que ha suscitado análisis complicados y contradictorios en la tradición crítica, que solo descartado como un simple símbolo de la decadencia de Camelot, solo estudiado como una figura de gran atractivo y complejidad. Tristán es, en este poema, un caballero que viene de afuera, que irrumpe en medio del torneo cuando nadie lo espera y que trae a Camelot una música distinta. Específicamente la música de Tristán, su directriz moral proviene del bosque. Voy a citar a Tristán. La creó en los bosques y la hizo sonar tan verdadera como oro probado. Esta decisión no es fortuita. En la tradición medieval, el bosque es, además de una fuente de recursos, el lugar de la otredad y del peligro, margen del mundo civilizado donde se mueven los monstruos y los que están fuera de la ley. David señala que, cito, el bosque en el universo del occidente medieval es el equivalente de lo que en Oriente representa el desierto. Pero por lo menos en Inglaterra, en Bretaña, la selva es algo más. Es el lugar donde de alguna manera se rompen las mallas de la red jerárquica feudal. Fin de cita. El bosque permite moverse con libertad. En los Idylls marca, además, las fronteras de Camelot, y al comienzo del ciclo, las bestias que provienen del bosque son ejemplo y símbolo del mal que Arturo debe domar para asegurar el reino de los hombres. Además, la astuta y maligna Vivian, gran enemiga de Arturo que seduce y captura a Merlín, aparece por primera vez en un bosque, entonando una canción particular. Cito. Pero ahora la saludable música del bosque era amortiguada por una proveniente de la sala de Mark, una damisela errante que gorjeaba mientras cabalgaba por los pasillos del bosque, Vivian con su escudero. Fin de cita. En The Last Tournament, cuando Tristán llega al torneo, es asociado inmediatamente con el espacio del bosque, tanto por los símbolos que porta como por su epíteto. El narrador lo llama Sir Tristram of the Woods y lo describe como, cito, de armas verde bosque donde brincaba un centenar de pequeños ciervos plateados, y que no llevaba como crestón es el adorno del casco, ¿sí? Más que una rama de acebo, salpicada con bayas, y en el escudo una lanza, un arpa, un cuerno. Fin de cita. El verde de su armadura y las imágenes del animal y la fruta que crecen en lo salvaje vinculan inmediatamente a Tristán al espacio del bosque. El arpa y el cuerno, por su parte, remiten al terreno de lo musical o la cacería. Así, en pocas líneas, se condensan dos aspectos importantes de la construcción del personaje. Su pertenencia a ese espacio otro, que es el bosque, y su capacidad de producir una música propia. Es interesante señalar que, sin demasiada dificultad, se puede asociar esta descripción a la figura del caballero verde al que se enfrenta Sir Gawain en la tradición medieval inglesa. Ambos llegan desde afuera, irrumpen de manera inesperada en el espacio cortés y representan un desafío para los caballeros de la mesa redonda. Tristán es más alto que el resto, mientras que el caballero verde es Cito, el hombre más corpulento sobre la faz de la tierra. Fin de cita. Y los dos visten completamente de verde y llevan vallas y bordados de animales como parte de su atuendo. Sobre los vestidos de seda del caballero verde hay bordados de cito, pájaros y mariposas de llamativos matices de verde adornados con hilo de oro, fin de cita, y en sus manos lleva como arma una rama de acebo. Es posible que la coincidencia se trate, más que de una prueba del conocimiento de Tennyson del poema de Sir Gawain, del uso de una imaginería común. Tristán irrumpe entonces en el torneo. Llega a la competencia tarde, al igual que, como le hace saber a Dagonet, llegó tarde a las guerras de conquista de Arturo contra los paganos. Tristán no pertenece del todo, entonces, al mundo de la mesa redonda. No participa en las guerras que consolidan el reino y aparece en un momento en el que los juramentos que se le hacen al rey empezaron a perder parte de su esplendor. Un extranjero en el espacio de Camelot, como lo es en el reino de su tío Mark, o en la Bretaña continental, donde se casó con la otra Isolda para luego abandonarla, Tristán vaga de tierra en tierra y parece no estar arraigado verdaderamente en ningún lugar ni atado por lazo feudal duradero alguno, salvo al bosque, que funciona como espacio de pasaje entre aquellos puntos donde prefiere no quedarse. Un último detalle de su historia vivida junto con Isolda ata a Tristán al espacio salvaje. En el pasado, los amantes habían huido juntos y habían vivido un mes en el bosque, hasta que Mark, cobardemente, había secuestrado a Isolda para recluirla nuevamente en su fortaleza. El bosque después, también refugio y lugar del encuentro amoroso adúltero, y el único lugar del que el caballero no se marcha por iniciativa propia. La afinidad entre Tristán y el bosque se da entonces en varios niveles. El bosque está presente en el nombre y en la vestidura. Es el lugar del que proviene su música y donde se encuentra más cómodo. Tristán parece entonces ser un personaje profundamente antisocial, solitario y errante, que no se encuentra a gusto en ningún espacio cortesano y tampoco en el campo de batalla. De este modo se opone tanto a Lancelot como a Arturo, que son asociados respectivamente a uno y a otro. Sus estadías prolongadas en el bosque lo vinculan a lo pecaminoso y quizás hasta lo criminal, y en la corte es tratado de manera acorde por Lancelot y Dagonet. El bosque no es, sin embargo, el único espacio que se opone a Camelot en el poema. La ciudad de Arturo está tensionada también con dos espacios habitados, la fortaleza de Mark y la torre del Caballero Rojo que Arturo va a desmantelar junto con sus caballeros más jóvenes. Mientras Tristán viaja hacia Isolda para regalarle el rubí, Arturo se dirige hacia el norte.
Aquí encuentro la morada del Caballero Rojo, la cual en sus propias palabras, define como una Camelot invertida. Cito: dile tú al rey y a todos sus mentirosos que yo fundé mi mesa redonda en el norte. Y lo que sea que sus propios caballeros hayan jurado, los míos juraron lo contrario. Y dile que mi torre está llena de rameras, como su corte, pero las mías son más dignas, puesto que no simulan ser ni más ni menos que esas mismas. Y dile que mis caballeros son todos adúlteros, como los suyos, pero los míos son más auténticos, puesto que no simulan ser ni más ni menos que eso. De esta suerte de manifiesto se entiende que no son los hechos de los caballeros, cuyos votos son puestos en duda, ni los de las mujeres de Camelot, los que aparecen invertidos en el norte, sino el cuidado de las apariencias. No es casualidad, entonces, que el Caballero Rojo lleve una armadura rojo sangre, y elija este color para nombrarse a sí mismo, un color que, en su significado negativo, es pasión descontrolada, lujuria, ira, sangre y fuego. El espacio se construye entonces desde un contrapunto con Camelot, tal y como es descrito en el poema Gareth and Lynette. Visualmente, la figura humana del caballero que pende ahorcado de un árbol junto a la torre del Caballero Rojo se contrapone a la magnífica estatua de la Dama del Lago que flanquea la puerta de Camelot. Sonoramente, la música armoniosa que emerge de Camelot se contrapone a la canción malvada que entonan los caballeros renegados en su oscuro refugio. La ira, la sangre y el fuego que el Caballero Rojo parece llevar como emblemas no tardan, sin embargo, en hacerse literales y volverse contra él. Los caballeros de Arturo, sin escuchar las órdenes de su rey, matan al Caballero Rojo, que está borracho, e irrumpen en su torre, asesinando a todos los allí presentes e inundando el suelo con sangre. Luego la prenden fuego, volviéndola así literalmente roja. La figura que preside Tintagel es, en cambio, la del rey Mark, extremadamente negativa. En Gareth and Lynette, Arturo se niega a armarlo caballero y lo presenta como el contraejemplo de lo que debe ser un rey. Más adelante, la alianza de Mark con Vivien para causar el escarnio del reino termina de elegirla como ejemplo del mal contra el que lucha incansablemente Arturo, como su contramodelo. Tintagel es un lugar apartado y tenebroso que se equipara al infierno, descrito de manera sombría, a medias en el mar y alto en la tierra, una corona de torres. Isolda aparece allí como una mujer sola y desesperada, que odia y desprecia a su marido y teme tanto su comportamiento errático como la posibilidad de que asesine a Tristán. En Tintagel, quebrada por el odio y la soledad, pasa sus noches pensando en su amante y murmurando las canciones que le ha oído cantar. La música de Tristán también vive, aunque débilmente, en Isolda, y puede simbolizar tanto el sistema moral o amoral de tintes paganos del caballero como el amor adúltero que comparte con la reina. Los modos en los que Isolda imagina que Mark puede asesinar a su amante son acordes a su modo de actuar subrepticio y traicionero. Cito: la manera de Mark, mi alma, pero no comas con Mark, porque te odia aún más de lo que te teme, ni bebas. Y cuando atravises cualquier bosque, cierra tu visor, por si acaso una flecha desde un arbusto me dejara sola con Mark y el infierno. Fin de cita. Tanto la flecha como el veneno son formas de matar a distancia, que cuadran bien con el carácter del rey, quien hasta en su propia fortaleza se desplaza silencioso. Cito de nuevo a Isolda, como un gato por su propio castillo merodea mi Mark. Fin de cita. A Tristán, en efecto, la muerte le llega por la espalda cuando está por besar a Isolda. Cito: pero mientras se inclinaba para besar la garganta enjollada desde la oscuridad, justo cuando los labios se tocaban, tras él surgió una sombra y un chillido. La manera de Mark, dijo Mark, y le atravesó el cerebro. Fin de cita. La muerte parece surgir de la oscuridad y del silencio mismo que envuelve Tintagel. Ningún son emerge de la fortaleza. A la música armoniosa de Arturo, Mark no le opone la Evil Song de los seguidores del Caballero Rojo ni la Broken Music que compone Tristán, sino el silencio. Así, la corte de Mark se erige definitivamente como lugar del mal, polo opuesto a Camelot en casi todos sus aspectos. Este mal, sin embargo, es externo a Camelot y por lo tanto no puede dañarlo por sí mismo. El prejuicio del reino artúrico proviene de su seno, del adulterio de Lancelot y Guinevere y de las maquinaciones de Mordred. El verdadero problema de Camelot son sus contradicciones internas. The Last Tournament termina entonces con un mundo silencioso. Leo el final. Esa noche volvió Arturo a casa, y mientras trepaba en el silencio de muerte de la goteante penumbra otoñal la escalera hacia el salón, miraba y veía que la alcoba de la gran reina estaba a oscuras, a sus pies una voz trepó sollozando hasta que él le inquirió: ¿qué eres? Y la voz a sus pies elevó una respuesta sollozando: soy tu bufón y nunca más sabré hacerte sonreír. La música de Arturo, corrompida por las canciones de quienes no comparten sus principios morales, da paso al silencio, es decir, al mal, a esas fuerzas destructivas contra las que luchaba desde el primer poema del libro. Cuando el rey retorna a Camelot, descubre que su bufón ha dejado también de bailar para siempre. La música que al parecer solo podían oír el rey y Dagonet ha dejado definitivamente de sonar. En efecto, en el espacio narrativo que queda dividido entre este libro y el siguiente, se produce la ruptura que va a llevar al fin del reino, el descubrimiento del reino del adulterio entre la reina y Lancelot y el levantamiento de Mordred. El poema concluye, pues, de manera desesperanzada, en una Camelot ominosamente silenciosa. Bueno, muchas gracias por escuchar.
Vamos a abrir ahora el espacio para preguntas y comentarios. No sé si alguien quiere empezar. No, a mí, ¿se escucha? Sí, no, me pareció interesante lo que, a partir de lo que hablaba Samantha, esta cuestión de la nobleza de ánimo y esta relación entre lo interno y lo externo, lo que mencionabas vos también del Caballero Rojo, cuando hace esa crítica a la corte de Arturo, y pensaba también un poco en Mallory, en la muerte del rey Arturo, que vos lo mencionabas como una de las fuentes del trabajo de Tennyson, que es esa cuestión de que en la muerte del rey Arturo se presentan tres espacios, que eran la corte, Astolat y la Nemita, en donde en cada uno de esos espacios había una diferenciación en cuanto a las tensiones entre ser y parecer, ¿no? Que a medida que se alejaban del espacio de la corte, esas tensiones entre lo que uno siente y lo que uno debe mostrar ante el otro, se van relajando, y bueno, no sé, me parece interesante como en tanto crítica la observación que le hace el Caballero Rojo a Arturo en cuanto a, digamos, cierta hipocresía en cuanto a lo que manifiestan, a lo que sienten, cómo se comportan. Simplemente eso. Sí, está buenísimo. Es que a la vez la leyenda de Tristán y Isolda está muy atravesada por esa problemática, ¿no? Por ellos, digamos, hasta qué punto ellos viven en la corte y mantienen las apariencias, hasta qué punto son expulsados de la corte. Claro, sí, sí, o sea, tal cual. Sí. Está bueno para pensarlo por ese lado. Yo tenía una consulta para Samantha sobre su trabajo del Tristán de Gottfried. Se escucha, ¿no? Ok. Que me pareció muy bueno y muy interesante recorrer esas posibilidades de que el pensamiento filosófico se recree en textos vernáculos, que es uno de los grandes interrogantes que a veces se plantean cuando uno ve las analogías entre algunas tendencias filosóficas y los textos. Me parece que en ese sentido los Tristanes y el de Tomás específicamente han invitado a varios críticos a hacer este tipo de correspondencias. Mi pregunta de ignorante absoluta es si todo lo que vos estás comentando sobre ese influjo posible de Boecio y ciertas concepciones son propias de Gottfried, o se ha podido plantear que Gottfried también lo recoge de Tomás, ¿no? O sea, él plantea que su Tristán corresponde, es una adaptación de la versión de Tomás de Inglaterra, y como también se han hecho ese tipo de conexiones entre particularmente la filosofía de Pedro Abelardo y Tomás, me preguntaba si se había rastreado también ese influjo que aparece desde Tomás o si es propio de Gottfried. Hola Lidia, gracias por tu pregunta. En la mayoría de la crítica lo que aparece es primero un énfasis en que se sabe muy poco de la parte biográfica de Gottfried, pero sí se ha podido rastrear que tiene una formación propia, filosófica, universitaria incluso, y en ese sentido la mayoría de las hipótesis, por lo menos con las que yo me topé, plantean que esa influencia de la parte filosófica sería más bien propia de Gottfried, sí. Y de hacerse eco de las problemáticas de los círculos intelectuales de su época y de los periodos anteriores, y también de, bueno, obviamente los problemas teológicos que se están dando en esos contextos. Aparentemente hay cosas que sí de Gottfried, de Thomas, le interesa cambiar incluso a nivel sistema filosófico. No parece haber tanto acuerdo
algunos críticos Bien. plantean eso, que no pareciera haber tanto acuerdo en algunos postulados filosóficos entre uno y otro, y en ese sentido tal vez Gottfried trata de utilizar los mismos motivos, pero correrse un poquito para poder plasmar las corrientes que de repente para él son un poco más significativas. No sé si responde eso a la pregunta. Perfecto, perfecto. O sea que digamos que podríamos pensar en un Tristán de Gottfried que tiene una marca o un sello particular y que no es una adaptación completa, digamos, de una versión anterior, sino que en él Gottfried plantea ideas filosóficas que él mismo aprecia y que encuentran su, digamos, como su praxis en esa historia, ¿no? Esa sería más o menos la idea. Perfecto. Muchas gracias, Samantha. No, al contrario. Hago un comentario nomás para Samantha también, me interesó mucho tu trabajo, y en particular este análisis del episodio de la ordalía. Me pareció interesante la interpretación que propone la crítica, esta idea en función de las ideas filosóficas de la inescrutabilidad del pensamiento divino, y demás, y me preguntaba hasta qué punto no hay también en Gottfried una provocación, ¿no? En ese pasaje, al decir que Jesús es versátil como una capa al viento, ¿no? Me pregunto si se leyó por ese lado o no, porque podría haberlo explicado con más claridad esto de que el pensamiento de Dios es inescrutable, ¿no? Pero elige decir esta otra cosa que es bastante más provocativa. Sí, es un pasaje extremadamente problemático para la crítica. De hecho, no todo el mundo coincide con mi interpretación del pasaje. Sí, o sea, tenés bastantes ramas, digamos, que interpretan el pasaje de diferentes maneras. En Gottfried, la mayoría o sea, el uso mismo del lenguaje tiene esa doble cara y esa ambigüedad. O sea, el trabajo con el texto ya presenta esa ambigüedad que él está tratando de plantear en términos conceptuales. De hecho, yo puse apenas estos dos términos, esta oposición entre Willig y Aventure, que los planteé como en tensión. Hay muchas discusiones también con respecto a si se utilizan como sinónimos o no, o qué está queriendo decir con cada uno de esos términos. Muchas personas, por ejemplo, interpretan que está queriendo decir una reafirmación del azar con eso, o sea, que sería la lectura opuesta, por ejemplo, a la que yo estoy haciendo, y ocurre lo mismo específicamente con ese pasaje que estabas mencionando, porque sí, o sea, está planteando, o sea, desde qué punto de vista se interpreta una de las discusiones fundamentales, si se puede interpretar como una ironía o no. O sea, como primera medida eso, ¿se interpreta o no como una ironía? Si se interpreta como una ironía, por supuesto que la lectura es una, mientras que si se interpreta de manera literal, bueno, cambia completamente la lectura que se hace del pasaje. Por eso también, con respecto a este problema que planteaba de la blasfemia, ese es uno de los pasajes específicos, no solo el tema del resultado de la ordalía, es uno de los pasajes que sí se interpreta como una blasfemia, porque al interpretarse de manera literal y no crítica, sí estaría afirmando que, bueno, que Dios básicamente se acomoda a la voluntad del ser humano, lo cual, bueno, sí, por supuesto que constituiría una afirmación un poco... Sí, remarcó mucho también la crítica el hecho de lo sorprendente que resultó que no hubiese sido censurado el pasaje. Perdón, acoto algo a eso porque me parece que bueno, no sé, coincido bastante con tu interpretación, si lo ponemos en el contexto de la crítica generalizada a las ordalías, que se da desde el siglo XII, ¿no?
esto en relación con Sir Tristram, ¿no? La versión inglesa, es curioso que al autor también le incomoda la ordalía, y lo que hace es hacer todo el episodio, y finalmente, cuando Odiseo está a punto de agarrar el hierro con el candente, Mark la perdona, ¿no? Entonces ahí también podemos ver un rechazo de llevar la ordalía hasta el límite, ¿no? Hasta la Claro, pero en prueba. ese caso se evita el problema del autor de tener que, por ahí, hacerla Claro, o no pasar, o sea, se evita el problema de Dios, digamos. por supuesto, pero lo que digo es que es un resultado que parece que era muy frecuente en el periodo, ¿no? Intentar evitar involucrar a Dios, que se intentaba permanentemente postergar ese momento, ¿no? de la prueba en sí, porque justamente se empezó a considerar como teológicamente problemático. Sí, en el caso de Gottfried es constante, o sea, yo mencioné, bueno, el trabajo obviamente por una cuestión de espacio es muy breve, pero el problema de Dios en Gottfried es muy recurrente en muchísimos pasajes de la obra. Hay un problema similar, por ejemplo, en el episodio de la lucha con Morold, en donde está toda esta cuestión de si Dios está de su parte o no, y si hay que leerlo como una alegoría o no, y existe el mismo problema, y el tema de la justicia, y si hay una intervención o no. No sé si... Perfecto, gracias. A vos. Lo cierto es que la leyenda, sea desde el nivel más narrativo o literario, como estuvo trabajando Aníbal, y unas cuestiones más que tienen que ver con lo social y lo cultural, lo filosófico o lo que planteaba Kaila en su recuperación en el siglo XIX, lo que me quedé pensando es qué plasticidad y qué manera de interpelar a diferentes públicos y hacerlos reflexionar en cuestiones totalmente divergentes, ¿no? De repente me quedé pensando en lo que decía Samantha sobre el problema en la ordalía de si Dios se ajusta o no, o como María le planteaba, si Dios tiene que dar su veredicto sobre ciertas situaciones, a cuestiones netamente que tienen que ver con cuestiones narrativas o cuestiones más de política social. Nada, un pensamiento, digamos, ad hoc, pero que tiene que ver, me quedé pensando en esa plasticidad de la leyenda que interpela a todo el mundo a todo momento, ¿no? Y que a lo mejor ahora que estamos con la traducción, Aramos dijo el mosquito, mientras están trabajando con la traducción de Sir Tristram, esta pregunta resulta recurrente. Sí, incluso en relación a esto que vos decís, ya el hecho de plantear esta relación adúltera es problemático en sí mismo y lleva a un montón de preguntas en cualquiera de los autores que estén trabajando y en cualquiera de las épocas. O sea, el solo hecho de tomar ese detalle, o sea, qué hacer con esa relación. Sobre todo que sea con una relación que no culpabilizás. Claro. ¿No? Y que de repente pedís la intervención divina, pedís cierto beneplácito, cierta benevolencia hacia los amantes. Hay también toda una definición del amor, desde un amor netamente carnal, instintivo, como puede ser en Beowulf, a ese amor trascendente que no es un amor humano en Gottfried, ¿no? Que los aleja absolutamente de los coterráneos. Entonces, son muchos los problemas y cada episodio, vos mencionabas el abordaje del Tristán de Gottfried de manera episódica, me parece que todos los Tristanes terminan siendo abordados de manera episódica. Cada episodio plantea un problema en distintos niveles a todo tipo de público,
¿no? O sea, no es que un episodio pasa de manera más intrascendente que otro, sino que cada uno genera una problemática en particular. Yo una sugerencia, perdón, una sugerencia a Kaila. Me parece que es interesantísimo el papel que tiene el bufón de Agonet dentro de esta reescritura de Tennyson. Digamos, porque esta figura de el bufón como personaje marginado ante amantes que están en una situación de marginación, me parece que sería interesante, no fue el eje de tu trabajo, pero me gustaría que lo ampliaras. Sí, es una figura tremendamente interesante y nada, creo que, o sea, es muy interesante para investigar, para estudiar qué es lo que dice de Arturo y de las reglas que les impulsó a los caballeros de su reino, que en este punto el único que le es realmente leal a Arturo es un loco. Y de hecho se dice, ¿no?, que todos lo llaman su único caballero leal, o sea, el único que permaneció atado realmente a los juramentos de Arturo fue Dagonet. Y con respecto a lo que decía Lidia de trabajar la leyenda, o sea, la relación adúltera sin culpabilizar a los amantes, también me parece interesante que Tennyson, o sea, los reculpabiliza, o sea, él es muy victoriano en su moral, y para él no hay excusas para el adulterio, y hasta al punto que elimina la poción de amor. O sea, ustedes saben que en la leyenda medieval hay una poción de amor que los hace enamorarse a ellos, y entonces en cierto punto parte de la culpa puede estar en desplazada y puesta en la pócima hasta que ellos toman, pero Tennyson directamente la borra, o sea, no hay ninguna excusa, digamos, para lo que hacen. Así me parecía interesante. Y mira, para hacer, digamos, algo que me quedó pendiente, no sé, quizás escuché mal o no pude ubicar en la intervención de Aníbal, esta idea de obturar la muerte de los amantes. Me parece que eso era interesante que lo retomaras. ¿Me escuchan ahí? Pues se me corta la comunicación y... Yo te escucho bien. No sé, me pareció que era la diferencia más importante en los relatos que protegí era justamente esa, ¿no? Que es la diferencia en otros relatos donde estas incompatibilidades que genera el amor los conduce hacia la muerte a través de diferentes avatares. Me pareció como muy interesante cliché que justamente lograra revertir esto mediante ¿cómo es? Esta muerte fingida de Fenix, sobre todo, o sea, como me parece como digamos, del texto fue lo que me pareció como lo más no sé, interesante. La cuestión esa de poder librar a los enamorados de la muerte. Que esa cercanía se podía plasmar en la cuestión espacial, digamos, con la ubicación del vergel también. Como que da muchas pistas acerca de cuál es me parece, su intención última como narrador. Bien, estamos casi al límite, son 15:13 según mi computadora, y 15:15 vamos a cortar esta sesión para tener una pausa antes de la siguiente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias, Denise. Gracias, Mariana. Bueno, me parece que podemos ir a estirar 2 segundos las piernas, tomar un vaso de agua, nos desconectamos y nos volvemos a conectar en el próximo link. Y yo de paso
cargo la batería de la computadora que me estoy quedando sin batería. Es fundamental. Es fundamental que tenga batería, por eso. Así que por eso. Fundamental. Bueno, muchas gracias por todas las explicaciones y los esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Excelente. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao, gracias.